Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un gustazo, una alegría, un placer estar con todos ustedes en este domingo 10 de julio. Feliz domingo, mis queridos hermanos, de 2022. Estamos en la serie de devocionales No pare de sufrir. Hoy es el día 7. Llevamos ya una semana estudiando el Nuevo Testamento con el tema del sufrimiento, enfocándonos a ese tema del sufrimiento en el Nuevo Testamento, que es abundante, ¿eh? Les platico que es un tema muy presente en el Nuevo Testamento por muchas razones. Una de ellas es porque los cristianos del Nuevo Testamento efectivamente les tocaba sufrir, eran perseguidos, y bueno, sabemos la historia de los cristianos en la Edad Antigua. Muchos les tocó ser quemados, decapitados, perseguidos, echados en el fuego, echados en el circo romano, etcétera. Y por otra razón, pues porque nuestro Señor Jesucristo le tocó sufrir y era parte de, pues, murió en la cruz por nuestros pecados y era parte, digamos que del imaginario colectivo de los cristianos. Y se hablaba del discipulado justamente como un seguimiento de Cristo y como un seguimiento de Cristo hasta el sufrimiento, si tiene que ser necesario. No se trata de que los cristianos andamos buscando sufrir y nos flagelamos la espalda y nos ponemos nopales en las rodillas. No, no se trata de eso. Pero sí se trata de que si nos toca sufrir por Cristo, sufrimos por Cristo y nos da gusto hasta cierto punto, no como un gusto masoquista de qué gusto sufrir, sino una especie de, pues, entendimiento que Dios tiene todo en sus planes y que cuando sufrimos por causa del Evangelio, estamos siguiendo los pasos de nuestro Maestro, nuestro discipulado. Y por eso el devocional de hoy se llama Imitación de Cristo. Imitación de Cristo. Y vamos a ir a Filipenses 3, del 7 al 11. Y seguiremos hablando de esto. Y yo espero que Dios tenga palabra para todos nosotros en este día. Oremos. Gracias, Señor, porque estás presente. Que tu palabra, Señor, nos llene en este devocional. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a leer Filipenses 3 del 7 al 11. Palabra de Dios. Esto es, no son mis palabras, no es mi ocurrencia, es lo que Dios quiere que entendamos nosotros el día de hoy. Así es que vamos a Filipenses 3 del 7 al 11, que dice así. El apóstol Pablo dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y más aún, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Escuchen eso, aquí está el tema del sufrimiento. Conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Es un pasaje hermoso de la Escritura, mis queridos hermanos, y bueno, dice muchas cosas, déjenme resumirlas un poco. Se pueden hacer 3 sermones o más de este pasaje, pero déjenme resumir un poco las implicaciones hermosas de este pasaje. Por un lado, dice el apóstol Pablo: todo lo tengo por basura y todo lo que para mí era ganancia es basura con tal de conocer a Cristo Jesús. Mis hermanos, no hay nada mejor que conocer a Cristo Jesús, no hay nada. Y todo lo que tengamos en esta vida, que no digo que sea malo, títulos académicos, logros, proyectos, posesiones materiales y todo lo que podamos tener en esta vida, qué bueno que los tengamos, no digo que sea malo, qué bonito ir a la escuela, tener títulos, logros, llegar, tener proyectos realizados en nuestra vida, todo está buenísimo, pero nada se compara a conocer a Cristo. Y ojalá que podamos decir como Pablo, y todo eso es como basura cuando se compara con Cristo. No significa que sea basura y que sea completamente inútil, pero cuando se compara con conocer a Cristo Jesús, eso no es nada, es nada. Conocer a Cristo, y el apóstol Pablo dice: por Él lo he perdido todo. Por Cristo Jesús, Pablo sí dejó posición, trabajo, fama, reputación, estado social. El apóstol Pablo tenía un estatus social, era respetado en la comunidad judía, tenía cierto estatus incluso económico, era ciudadano romano también. Y dice el apóstol Pablo: lo dejé todo por conocer a Cristo Jesús. Porque si tengo a Cristo Jesús no me falta nada. Y si me falta Cristo Jesús, me falta todo, dice el apóstol Pablo. Ojalá que podamos ser así, mis queridos hermanos. Y después dice el apóstol Pablo que
puede ser hallado como Él. Cuando participamos en la vida de Cristo Jesús, cuando Él es nuestro todo, cuando entramos en este camino de discipulado, que a veces incluye el sufrimiento. Jesucristo dijo: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo Jesús, mis queridos hermanos, es morir a nosotros, es crucificar nuestro ego en la cruz de Cristo para seguirlo a Él. Y dice el apóstol Pablo, versículo 9, y ser hallado como Él. Me encanta esto, ser hallado como Él. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de las malas decisiones, del pecado, de los errores que todos cometemos? Y que a veces experimentamos consecuencias, digamos consecuencias naturales, pero no experimentamos las consecuencias eternas por gracia de Dios, no por nosotros, sino por gracia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando creemos en Cristo Jesús, Dios nos ve como santos y somos hechos santos, santificados, justificados, no por nuestra justicia, nosotros somos malos, sino por la justicia que procede de Dios, que es por la fe, es lo que dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 9. No teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Así es que, hermanos, si como dijimos ayer, hemos cometido pecados, hemos cometido errores, malas decisiones, y estamos experimentando las consecuencias naturales de ese pecado y esos errores, Él es fiel y justo para recibirnos, y Él nos da otras oportunidades, y Él es lleno de gracia para recibirnos, para amarnos, para transformarnos y para que no tengamos que vivir las consecuencias eternas de ese pecado. Quizás sí quedan algunas consecuencias naturales, pero no las consecuencias eternas, porque tenemos la gracia de Dios que nos transforma y nos hace justos, no por nuestra justicia, sino por la que procede de Él. Y termina el apóstol Pablo, y conocerle a Él, versículo 10, y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de los muertos. Miren, mis queridos hermanos, en la historia del cristianismo, en la época antigua, hubo un momento en el que los cristianos fueron muy perseguidos. El día de hoy también hay cristianos perseguidos y ha habido cristianos perseguidos en todas las épocas de la historia. Gracias a Dios, creo yo que la mayoría de los que me escuchan, no, me imagino que no todos, pero la mayoría de los que me escuchan no sufrimos esa persecución del verbo voy a tu casa, te saco y te mato, y te crucifico, o te quemo, o te mando al circo romano, o habrá hostilidad del mundo para nosotros seguramente, pero la mayoría de nosotros no experimentamos esta persecución que literalmente es peligro de muerte. Dice Jesús, no temas al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el alma. Pero llegó un momento en la historia en los que algunos cristianos incluso buscaban morir, se iban y se entregaban. Y los padres de la iglesia dijeron, no hagan eso. Si tenemos que morir por Cristo, muramos por Cristo. Pero no estamos buscando que nos maten y que nos meten al circo romano. Estamos buscando dar la vida mientras vivimos. Y si nos toca dar la vida muriendo, qué bueno, gloria a Dios, pero no estamos buscando eso. Y es un poco lo que quiero decir yo aquí, porque estamos hablando de esta clase de sufrimiento, le vamos a llamar sufrimiento discipular, el sufrimiento que tiene que ver con nuestra imitación de Cristo. Cuando buscamos ser como Cristo Jesús, seguimos sus pasos y Él es nuestro todo, puede llegar el caso que nos toque también imitarlo en su sufrimiento, en su muerte. No tenemos que hacerlo porque Él ya sufrió por nuestros pecados. Pero en este mundo que es hostil, puede ser que a veces nos toque sufrir, pero no es algo que buscamos, ¿cierto? No vamos a ir hoy día no hay, pero no vamos a ir con yo qué sé, el departamento del gobierno que se encarga de matar a cristianos. Y, oigan, aquí estoy, yo soy cristiano, mátenme. No es la idea. Pero la idea sí es ser cristianos, predicar el evangelio, ser discípulos, seguidores de Cristo Jesús, a tal grado que si algún día nos tocara morir por Él, damos la vida. Y miren, mis queridos hermanos, de esto se trata, imitar a Cristo, de dar la vida. Y hay quienes dicen, ah, sí, yo daría la vida por Cristo, yo moriría por Cristo. ¿Por qué no das la vida por Cristo viviendo por Cristo el día de hoy? Es lo mismo, entregar la vida. La mayoría de nosotros no nos va a tocar entregar la vida. Quizá, a lo mejor, quizás sí en algunos años se desata la persecución contra los cristianos, no lo sé. Pero a lo mejor muchos de nosotros no nos toca morir del verbo, nos encarcelan y nos matan en la silla eléctrica o nos apedrean. Quizá no, pero a todos nosotros nos toca una decisión. ¿Vamos a dar la vida por Cristo? ¿Vamos a entregarlo todo por Cristo hasta que quizá duela? Incluso si nos toca sufrir por Él. Eso es seguir a Cristo, mis queridos hermanos. Eso es seguir a Cristo de verdad. Dice el apóstol Pablo, dolores, sufrimientos no son nada. Si por eso conozco el poder de mi Señor Jesucristo, si por eso muestro que soy un verdadero discípulo de Cristo Jesús, porque además, dice el apóstol Pablo, así alcanzar, también experimentar su resurrección. Mis queridos hermanos,
cuando experimentamos este asunto de dar la vida por Cristo, de entregar la vida por Cristo, incluso al grado de que si tengo que experimentar algún dolor, dice el apóstol Pablo, también experimentamos el poder de su resurrección y también resucitaremos con Él y también seremos levantados con Él y también experimentaremos con Él la vida eterna que, que, que es esa promesa que es posible solo gracias a la muerte, el sufrimiento y la poderosa resurrección de Cristo Jesús. Amén, mis queridos hermanos. Estamos experimentando, estamos entendiendo por qué sufrimos en la vida. A veces es por el mundo, a veces es por la hostilidad, a veces por causa del evangelio, a veces es por nuestra propia indisciplina, desobediencia, a veces porque Dios nos está disciplinando y a veces porque estamos siendo formados en este seguimiento de Cristo y a veces nos toca experimentar el dolor, pero gloria a Dios porque Él está lleno de gracia y porque si experimentamos sus sufrimientos, también experimentaremos su resurrección. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos seguirte, Dios, con todo, entregar la vida por completo, hasta morir a nosotros. Incluso, Señor, si hace falta, experimentar también y ser parte de tus sufrimientos, para también experimentar, Señor, tu resurrección. Te amamos, te bendecimos. Y yo te pido, Señor, bendición para todas las personas escuchando este devocional. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.